Seguimos en Hoy Italia, el programa de Círculo Sardo, y como ustedes saben, el Círculo Sardo tiene su sede central en Crisóstomo Álvarez 1236. Tiene una hermosa sede que también puede ser utilizada en su salón principal para distintos eventos. Es importante que lo tenga en cuenta. Por mayores informes puede dirigirse a Crisóstomo Álvarez 1236 o llamar al teléfono 424-9021 de lunes a viernes de 9 a 12:30 horas. Y ahora sí, vamos a compartir con ustedes la habitual columna del señor Vittorio Bargiu, que nos habla de política italiana. ¿Qué tal, amigos? Nuevamente con ustedes. Y bueno, hoy hablar un poco de la política italiana y sobre todo de Silvio Berlusconi. El Silvio Berlusconi, todo conocido por ustedes, y que fue condenado por la Corte de Apelación directamente a varios años de cárcel domiciliaria, pero el problema es un problema muy difícil de solucionar con Berlusconi, porque Berlusconi no es una persona cualquiera, es un senador de la República y además es el presidente del partido El Popolo della Libertà, y que junto con el Partido Democrático, que es de izquierda, han formado el gobierno italiano. Se puede imaginar que un hombre fuerte, un hombre que pesa mucho. Está bien, en este momento está cumpliendo una cárcel domiciliaria por algunas cosas sobre la corrupción que dicen los jueces que ha cometido. Pero el problema de todo esto es que existe una ley de Severini donde cuando se quiere juzgar por tipo de corrupción a un senador, a un diputado, todo esto tiene que pasar por el Parlamento. Y el Parlamento tendría que aprobar si efectivamente los jueces tienen razón o no tienen razón. O sea que a Berlusconi no se lo puede quitarle la senaduría por cuanto los jueces han dicho que hizo corrupción y está condenado para eso. Entonces, ¿qué vamos a hacer? El problema es que ahora si Berlusconi dejaría de ser senador y es el presidente del segundo partido más importante de Italia, se puede imaginar qué crisis tendría Italia. Entonces, todos los parlamentarios tienen que definir si Berlusconi puede seguir aún estando en la cárcel domiciliaria, llamémoslo así, siendo senador o no. Si decidiría lo contrario, se armaría una crisis muy importante para Italia. Salvo que Berlusconi no renuncie, entonces como senador, entonces todo el problema sería resuelto. Pero sabemos perfectamente bien, por lo que es Berlusconi, que Berlusconi no va a renunciar como senador. Ahora está en manos del Parlamento en decir sí o no, y decir verdaderamente si el Parlamento es otro poder o no es otro poder, porque si es otro poder, entonces Berlusconi sería salvado y continuaría siendo senador, y veríamos en qué tiempo podría volver a ser candidato a senador para que no vaya a la cárcel directamente. Así, esto es el problema. Pero si Berlusconi sabemos que no es aprobado por el Parlamento y le dan la razón a la justicia, en ese caso Italia entraría en crisis y posiblemente tendríamos nuevamente nuevas elecciones. Bueno, que Dios salve a Italia, porque es un problema entre Berlusconi, entre los jueces y entre el presidente de la República, que podría salvarlo a Berlusconi y cambiar toda la situación de crisis que podría tener Italia. Hasta la próxima. Siempre hablamos aquí desde Hoy Italia que es importante aprender a hablar el italiano, ¿no? Y sin, por supuesto, ninguna forma de querer ofender al Papa, yo siempre digo que el Papa Francisco, nuestro Papa argentino, habla el italiano como un argentino que estudió italiano. No tiene realmente el acento italiano. Pero esto no lo digo yo, era una simple opinión. Lo dice justamente la profesora que le enseñó italiano a Francisco. Vamos a ver este informe tan particular, por ahí simpático, pero
creo también que lo más importante es que entiendan qué es lo que está diciendo en italiano y se lo entiende perfectamente a pesar de las críticas que se les hacen por su acento. Vorrei dare la benedizione, ma prima vi chiedo un favore. Prima che il Vescovo benedica il popolo, vi chiedo che voi pregate al Signore perché mi benedica la preghiera del popolo chiedendo la benedizione per il suo Vescovo. Noi possiamo camminare tutto che vogliamo, noi possiamo edificare tante cose, ma se non confessiamo Gesù Cristo, la cosa non va. Diventeremo una ONG pietosa, ma non la Chiesa sposa del Signore. Ah, come vorrei una Chiesa povera e per i poveri. Non dimenticate questo. Il Signore mai si stanca di perdonare. Non dimentichiamo mai che il vero potere è il servizio e che anche il Papa, per esercitare il potere, deve entrare sempre più in quel servizio che ha il suo vertice luminoso sulla croce. Non dobbiamo avere paura della bontà, anzi neanche della tenerezza. Non siate mai uomini e donne tristi. Un cristiano non può mai esserlo. Pastore con l'odore delle pecore. E questo io vi chiedo, siete pastori con l'odore delle pecore. Que si senta quello. El Papa Francisco podría hablar italiano un poco mejor, según su profesora. María Emilia Pandolfi se encargó de darle clases a la ahora sumo pontífice en 2005 y asegura que era un alumno muy serio y obediente. Jorge Mario Bergoglio empezó a tomar clases para perfeccionar su italiano en 2005, pero fue elegido papa antes de dominarlo a la perfección, según su exigente profesora, la argentina María Emilia Pandolfi, a quien le gustaría que su exalumno pronunciase un poco mejor. Tenía poco tiempo, afirmó hoy Pandolfi en un diálogo con la cadena de televisión C5N. La profesora, que también imparte clases en el Teatro Colón de Buenos Aires, describió al nuevo papa como un pupilo muy serio, muy obediente, que hacía siempre los deberes. El nuevo pontífice la contactó para que le ayudase a corregir su fonética para la homilía que tenía que dar en la Congregación de la Fe de Roma. Según su maestra, Jorge Bergoglio, hoy Francisco, ya conocía la lengua porque la había estudiado y había hecho varios viajes a Roma, pero ella le enseñó a hacer ejercicios de fonética para saber cómo poner los labios, la lengua, el paladar. Amigos de familia Pandolfi afirmó que conocía al nuevo obispo de Roma antes de ser su profesora, ya que era amigo de la familia, en especial de su hermano Salvador, al que ayudó cuando decidió dejar el sacerdocio. La entrevistada afirmó que al enterarse de que Bergoglio había sido elegido papa sintió una emoción enorme y mucha esperanza. Estamos prácticamente terminando Hoy Italia, el programa de Círculo Sardo de Tucumán. Esperemos que haya sido de su agrado. Hace 13 años que tratamos de llevar un poquito del bel paese a su casa, a Tucumán. También le agradezco en esta oportunidad a Marcela Tadei que me viste para el programa. Agradecemos también a todas las personas que por Facebook se comunican con nosotros y nos siguen. Recuerden que también, aparte de este canal, Canal 14 de CCC, nos pueden seguir por el canal de YouTube. Solo nos resta decirles arrivederci, ci vediamo la próxima settimana. Sono un italiano vero.